Bueno, pues muy buenos días a todos. Ya estamos en nuestro último día de congreso y pues realmente creo que ha sido una jornada muy productiva y muchas gracias a todos por su asistencia. Y para mí realmente es un gusto y un honor presentar al doctor Manuel Gagiola Macías. Él es médico cardiólogo, graduado en la UNAM, médico adscrito a congénitos adultos del Instituto Nacional de Cardiología y a hemodinamia del Hospital de Cardiología del IMSS Siglo XXI, profesor de pregrado y de posgrado del Instituto Nacional de Cardiología, quien nos va a hablar sobre un tema, renovando el paradigma cardiorrenal metabólico. Muchas gracias, doctor, por su asistencia. Adelante, por favor. Buenos días, agradezco mucho su atención. Agradezco aún más que estén aquí a esta hora. Durante los siguientes minutos voy a compartir con ustedes algunos aspectos, creo que relevantes, sobre cómo ha cambiado la manera en aproximarnos a diabetes. Pero quiero empezar contándoles una pequeña historia de mis pacientes. Esta semana tuve en el consultorio a una mujer, mujer, 60 años, mamá de una enfermera que era mi alumna, allí en el instituto. Había venido avanzando en su hemoglobina glucosilada, 5.8, 6, 6.2, y la siguiente estaba en 6.3, entonces le dije, señora, pues usted tiene diabetes. No, doctor, pero ¿qué me va a hacer? Yo, pues, tiene diabetes, o sea, no voy a esperar a que en el siguiente mes o los siguientes 3 meses avance otros 0.2% para hacer diagnóstico de diabetes, porque usted tiene todo para tener diabetes, ¿no? Está gordita, tiene hipertensión, es una paciente de alto riesgo cardiovascular, y ella me decía, doctor, pero es que yo no quiero tener diabetes. Bueno, pues ya tiene diabetes, ¿no? Entonces entendí en ese momento que para la mayoría de las personas, incluso para la mayoría de nosotros, aprendimos medicina en un momento en que los diagnósticos eran una explicación. Te quedaste ciego porque tienes diabetes, te vamos a amputar las piernas porque tienes diabetes, te falló el corazón porque tienes diabetes. Pero en el presente, de acuerdo a los recursos con los que contamos y lo que hemos aprendido, los diagnósticos deben ser la oportunidad para que nunca te pase nada. Tener un diagnóstico debe ser la manera en la que tú prevengas tener pérdidas. Como yo ya le dije que tiene diabetes, señora, entonces usted está consciente que tiene que hacer algunas cosas diferentes para nunca quedarse ciega, para nunca perder sus piernas y para nunca perder su corazón. Porque la diabetes no tiene que ver con que tengas una glucosa excesivamente elevada. Entiendo que esa persona no representa al mexicano promedio, porque el mexicano promedio debuta con diabetes con 9% de hemoglobina glucosilada después de algunos años de haber vivido con un descontrol grave. Entonces, les presento esta primera diapositiva. A veces les doy carrilla a mis amigos cardiólogos, ¿no? Porque ahora tenemos cardiodiabetes, tenemos cardiooncología, tenemos cardioneumo y tenemos cardiorrenal. Y les digo, ¿saben? Yo creo que si nos esforzamos en unos 10 años vamos a inventar la medicina interna, ¿no? Porque, pues, aparentemente estamos descubriendo que el corazón tiene que ver con otros aspectos. Y, pues, evidentemente sí, pero todo tiene que ver con todo. Y cuando ves a una enfermedad como la diabetes, te das cuenta que todo tiene que ver con todo y que la disfunción endotelial es la base de la mayoría de las cosas que van a padecer estos pacientes. Hoy por hoy, si cualquiera de ustedes tuviera en este momento un infarto, la verdad es que les va a ir bien. Van a tener un riesgo de morir menos de 20%, van a vivir, pero van a quedar con falla cardíaca y probablemente descubran cuando lleguen a sala de hemodinamia que ya tenían disfunción renal. Pero no se van a morir, pero van a vivir con comorbilidades el resto de su vida que van a ser abordadas de manera exitosa. Entonces, me voy a hacer para acá, les presento la manera en la que abordamos ahora. Estas son las condiciones normales, esta es la etapa de riesgo y estos son los factores que van avanzando hasta los eventos clínicos. Una de las cosas que más han cambiado a lo largo de nuestra vida fue reconocer que la activación del sistema renina-angiotensina podía prevenir de daño microvascular, pero también de daño macrovascular y que era la pauta para prevenir el deterioro de la función cardiorrenal. Quizá los YECAS fueron la clase terapéutica más relevante de los últimos 20 años
y es solo mi opinión, hasta antes de la aparición de los ISGLT2, los fármacos que junto con las estatinas más vidas salvaron. Hoy por hoy no tendrías muchos motivos para tener una persona con diabetes con aspirina en prevención primaria, pero definitivamente sería una mala práctica que no los tuvieras con estatinas ni que los tuvieras con yecas. Entonces, este es el paradigma reciente. Los objetivos del cuidado en personas con diabetes tienen que ver con entender que no se trata de solo una cosa, no se trata solo de un nivel de control glucémico, no se trata solamente de un control de peso, no se trata solamente de riesgo cardiovascular, se trata de hacer todo al mismo tiempo, porque todo pasa al mismo tiempo. Les voy a decir dos cosas. Es verdad que la mayoría de las personas con diabetes o sin diabetes van a morir del corazón. Pero lo triste es que vas a morir del corazón después de haber sido muchos años poco inteligente. Porque el riesgo cardiovascular, lo primero que te va a quitar es el deterioro cognitivo. Te va a dar deterioro cognitivo, el ser hipertenso, el tener diabetes, el tener dislipidemia. Probablemente te deje vivir unos 10 o 20 o 30 años, pero te va a dejar poco inteligente, por no decirlo de otra manera peor. Entonces, para el momento en que estás muerto por el corazón, ya eres dependiente de cuidados, ya no puedes trabajar, ya no puedes dominar tus tarjetas de crédito ni tus cuentas. No puedes solo pensar que el objetivo primordial es muerte cardiovascular. O sea, qué bueno que no te mueras, pero ojalá no te mueras, pero ojalá siempre seas inteligente. Todos los días tengo el gusto de estar en una sala de hemodinamia, allá en el Hospital de Cardiología en Código Infarto. Todos los días, por el momento en que vive nuestro país, entro a hacer procedimientos de angioplastia primaria para infarto. Y todos los días me tengo que preocupar porque no hay uno solo de estos pacientes que llegue con un infarto en el cual sus laboratorios no muestren deterioro de la función renal. Es decir, el infarto, la muerte cardiovascular, es el desenlace tardío de una condición que empezó muy temprano. Y es por ello que en el abordaje de la persona con diabetes que llega a nuestro consultorio, deberíamos considerar estas 4 partes. El riesgo cardiovascular en diabetes ha pasado por muchas etapas. Por ejemplo, les propongo esto. Cuando ustedes evalúan riesgo cardiovascular atribuido a hipertensión, ponen una cifra. No es lo mismo tener 170 que 120. Cuando ponen riesgo cardiovascular atribuible a dislipidemia, no ponen sí o no, ponen una cifra. No es lo mismo tener LDL de 180 que tener LDL de 100. ¿Por qué cuando ponen diabetes ponen sí o no? ¿No se han fijado? Global Risk, ACCBD, Framingham Score, ya no tanto, pero en general, tradicionalmente, no hemos considerado la evolución en la evaluación de riesgo cardiovascular atribuible a diabetes. Y esto es relevante porque en diabetes el principal modificador de riesgo cardiovascular es el tiempo. Hay un gradiente de dosis a exposición. Mientras más tiempo estás expuesto a un factor, pues te va a ir peor. Y esto tiene todo el sentido, y miren, voy a ponerme en plan abogado del diablo de lo que sabemos. Esta es la expectativa de vida de alguien sin diabetes ni enfermedad cardiovascular, y esta es la expectativa de vida con diabetes, y esta es la expectativa de vida con diabetes y enfermedad cardiovascular, ¿no? Y yo les podría preguntar, pero pues no lo haré porque es muy temprano y no quiero enfadar personas tan temprano que aparte vinieron a vernos, ¿no? Muchas gracias. ¿Es la diabetes un equivalente de enfermedad coronaria? Y me van a decir que sí, obviamente, porque llevamos repitiéndolo como 20 años, pero cuando ese concepto se forjó en 1998, hipertensión se diagnosticaba con 160, diabetes se diagnosticaba con 180, nadie usaba estatinas, lo cual es una aberración, y el riesgo cardiovascular promedio de las personas que integraron ese estudio era 20%. Obviamente, si no les haces nada y los dejas vivir así 10 o 20 años y los diagnosticas tardíamente, pues es igual como si tuvieran enfermedad coronaria. Hoy por hoy, diabetes se diagnostica con unos niveles mucho más estrictos, hipertensión con niveles más estrictos. Creo que es claro que todos deberíamos usar estatinas si tienes diabetes. Eso podría ser cuestionable, pero me inclino a pensar que en el contexto nacional todas las personas con diabetes tipo 2 deberían usarlos, probablemente en otro contexto en el cual recientemente se reconoció en el Congreso Europeo de Cardiología que existen personas con diabetes con riesgo cardiovascular moderado, podrías
podrías encontrar personas en las que no sea necesario. Yo creo que todas las personas con diabetes tipo 2 de nuestro país deberían usar estatinas de primera intención, dado que la principal causa de mortalidad en nuestro país es enfermedad cardiorrenal por diabetes, ¿no? Entonces, estatinas no me ha pagado nada, pero yo creo que todos deberíamos usar, es más, yo debería usar estatinas, muy probablemente si no logro mantener mi LDL por debajo de 100. COVID lo hizo pésimo, ¿no? Me estaban dando carrilla porque me dicen, doctor, es que usted no se parece a los videos. Y dije, pues obviamente no, porque bajé 20 kilos de peso, porque cuando estuve en el área de cuidados críticos COVID en el Instituto de Cardiología durante el 2020, pues de entrada, todos los que se morían estaban gorditos. Y les voy a decir algo muy feo. Muchas de esas personas no se murieron directamente por COVID. Se murieron porque su sobrepeso excesivo hacía muy difícil su atención en áreas críticas. Y no me digan, pero seguro más de uno se les extubó en la pronación porque era muy obeso y no alcanzaron a llegar a tiempo los camilleros para ayudarlos y ustedes estaban desesperados, ¿no? De esto seguramente en 10 o 20 años lo hablaremos, pero la obesidad es un tema de movilidad. Si bajas de peso, puedes incluso ir a remisión de diabetes. Si tú pierdes el 10 al 20% de tu peso corporal, puedes ir incluso a remisión de hipertensión. Entonces, esto es una mirada a lo que era vivir con diabetes en el pasado, pero no necesariamente a lo que es vivir con diabetes en el presente. Estas son las tasas de mortalidad cardiovascular por causas diferentes y en 2016 se propuso esta clasificación de riesgo cardiovascular. Hay varias maneras de clasificación de riesgo cardiovascular, pero les propongo esta. Si tú tienes a una persona con diabetes de más de 50 años más un factor agregado, está en riesgo cardiovascular alto, fin. Tienes diabetes más hipertensión, tienes diabetes más dislipidemia, tienes diabetes si llevas más de 10 años teniendo diabetes. Recuerden, en México el promedio de duración de diabetes al momento en que tratas de hacerlo mejor son 9 a 10 años. Pero el punto principal de esto es que el riesgo cardiovascular no es una condena. El riesgo cardiovascular no debe volver a ser una explicación. No deberíamos volver a usar los diagnósticos para explicar por qué las personas murieron o se quedaron inválidas. Deberíamos usar el riesgo cardiovascular como un argumento para fortalecer medidas que hagan que estas personas se mantengan como ustedes y yo nos quisiéramos mantener. Miren, les voy a contar, uno de mis momentos más gloriosos como cardiólogo fue hace algunos meses cuando iba con mi esposa a un restaurante y me saludó una paciente y dijo, le presento a mi cardiólogo. Y el acompañante dijo, oye, yo no sabía que estabas enferma de corazón. Y yo me sentí gloriosamente porque dije, wow, o sea, esta señora se ve tan bien que nadie pensaría que tiene un cardio, entonces no lo estoy haciendo tan mal, no, y ella tampoco, ¿no? Porque es una cosa lo que yo hago en consulta y ella es lo que hace en casa. Mi aspiración debería ser que la mayoría de mis pacientes se vieran como yo, que ellos aspiraran a verse como yo, porque yo quiero ser una persona normal que voy y vengo, viajo y hago la vida normal. Lo que yo quiero para mí debería ser lo que quisiera para mis pacientes. Y saben, no es una charla motivadora de sábado a las 8 de la mañana, no, sería muy desagradable, pero creo que es verdad. Yo no quisiera una receta con 35 fármacos, no quisiera estarme picando todos los días. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho ir y venir a mi antojo y quisiera eso también para la mayoría de mis pacientes. Entonces, les propongo esto. Los ICGLT2 son la clase terapéutica más relevante de los últimos 10 años. Solo hay una clase terapéutica que ha crecido más que los ICGLT2 y son las vacunas contra COVID. Pero lo reto, no hay otra clase terapéutica que en los últimos 10 años haya pasado de ser un antidiabético de tercera línea a tener por lo menos 4 indicaciones en nivel 2A, quizá 1. Cada año hay una nueva sorpresa en ICGLT2, cada año hay una cosa nueva que aprendemos en ICGLT2 y hoy por hoy creo que ya no tendrías muchos argumentos para negar la predominancia y preponderancia de los ICGLT2, ya no digas en el mundo de diabetes, en el mundo de la prevención cardiovascular y en el mundo de la cardiología renal. Es muy probable que los ICGLT2 redefinan la manera en la que los especialistas nos aproximamos a las personas.
Y no es porque da bien, pero los ICGT2 son la clase terapéutica de los internistas, porque hacen todo. O sea, yo hice medicina interna, doctor. Yo hice 4 años de medicina interna. No soy tan vanidoso como para asumirme internista, porque para ser internista debería ver medicina interna todos los días y solo veo cardio, ¿no? Pero sí hice mis 4 años. Pero entiendo que los ICGT2 van mucho más allá de lo que un especialista en su nicho puede entender, porque hacen cosas diferentes que cada persona va a entender bien desde su trinchera en esta vida. Entonces, les propongo los primeros 4 estudios. Los primeros 4 estudios eran estudios en personas con diabetes, prevención secundaria, prevención primaria, un match, y este era prevención secundaria, ¿no? Empagliflozina redujo muerte cardiovascular, fue el único. Todos redujeron insuficiencia cardíaca y progresión a enfermedad renal. Eso hizo que evolucionaran en las guías de manera impresionante. Para que tú tengas una indicación clase 1 necesitas tener una gran cantidad de estudios, una gran cantidad de pacientes y pocos efectos adversos. No hay muchas cosas que sean clase 1 en indicaciones en vida real. La digoxina nunca fue clase 1 y la seguimos usando, ¿no? Los AIDES deberían ser clase 3 y yo me los tomaría sin problemas si tengo dolor. Pero ya en serio, los ICGT2 en menos de 10 años llegaron de ser de tercera línea, el UpToDate los ponía en tercera línea, el endocrinólogo que escribía diabetes en orales para UpToDate los odiaba, y de pronto en menos de 5 años ya estamos en indicación 1. Es claro que cualquier persona con diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular moderado alto, o riesgo renal moderado alto, o falla cardíaca, debería usarlos, independientemente de su grado de control o descontrol glucémico. La indicación principal está jerarquizada así. Si tú entiendes los ICGT2 desde el mundo de diabetes, o para la ADA, por ejemplo, te das cuenta que están estructurados en esta jerarquía, EMPA, CANA, DAPA. ¿Por qué? Por el efecto sobre reducción de muerte cardiovascular y reducción de desenlaces cardiorrenales, y EMPA tiene una indicación especial para reducción de muerte cardiovascular. Ahora, ¿cómo integras falla cardíaca? En el pasado tú creías que primero eras gordito, después te portabas mal algunos años, eras hipertenso, fumabas, tenías diabetes, después tenías un infarto y después te quedabas en falla cardíaca. Y pensábamos que la falla cardíaca era la fase final e irreversible en la vida de las personas. Hoy tenemos claro que la mayoría de las personas con insuficiencia cardíaca van a pasar directamente de riesgo cardiovascular a falla cardíaca sin pasar por un evento agudo. Eso es lo que creen. Porque, miren, hace como un año, para un protocolo de investigación, me dejaron en el consultorio un aparato para medir BNP, péptido natriurético cerebral, a mis pacientes en el consultorio. Entonces le pedí a mi asistente que algunos pacientes que llegaban con descontrol hipertensivo, ¿no?, se los hiciera. Eran pacientes que venían de su casa a mi consultorio el día que ellos quisieron venir, probablemente también el día que yo quería que ellos fueran, y llegaron caminando. Y les empecé a hacer BNP a todos. Bueno, mi sorpresa es que cuando tú tienes pacientes con diabetes e hipertensión de larga duración, con hipertrofia ventricular izquierda, evidentemente los que tienen fibrilación atrial son muchos, pues vas a tener falla cardíaca. Pero el tema es que hemos comprado la idea de la falla cardíaca como la falla cardíaca congestiva. Es decir, si no estás congestivo, no estás en falla cardíaca. Pero eso es absurdo, es como pensar que para diagnosticar enfermedad renal crónica deberíamos ver escarcha urémica, ¿no? Que yo, gracias a Dios, hace como años no veo a nadie con escarcha urémica. Pero pregúntense esto, los nefrólogos lo hicieron excelente. Nos vendieron la idea, la compramos, la abrazamos y ahora la ejercemos acerca de que las personas con diabetes eran enfermos renales en potencia desde el primer momento en el que los empezábamos a ver. Pero la idea de las personas con diabetes como personas con insuficiencia cardíaca desde el primer día que los empezamos a ver no ha cuajado muy bien. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las personas no les van a decir que se están ahogando, les van a decir que están cansadas. No van a subir a los elevadores, no van a querer subir escaleras. Y esto es un tema porque 1 de cada 3 pacientes con falla cardíaca desarrollará diabetes tipo 2, pero las personas con diabetes tienen un riesgo 2 a 5 veces mayor de desarrollar falla cardíaca sin pasar antes por un evento cardiológico agudo. Hay un estudio que se hizo en Inglaterra. Inglaterra tiene un sistema de medicina social que los deja hacer mucha investigación a gran escala,
se publicó en 2015 en el Lancet de Diabetes y Endocrinología, en el cual se dieron cuenta que la incidencia de falla cardíaca en los primeros 5 años llegaba a ser hasta del 5% en personas con un promedio de edad de 50 años. Pero lo que ellos observaron es que los desenlaces cardiovasculares agudos sucedían alrededor de los 60 años. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo diagnosticas falla cardíaca? ¿Qué es falla cardíaca para ti? Hace algunos años, en mi primer año de adscrito de cardiología y en el Instituto de Cardio, tenía un paciente que íbamos a meter a cirugía. El señor estaba enojado porque él decía que se sentía bien. Y yo todos los días tenía miedo porque pues, todavía traía el punch de residente, ¿no? Entonces ya saben que los pacientes apuñalan a los residentes porque tú vas como residente, les haces la historia clínica y te dicen una cosa, llega tu adscrito y en menos de 3 minutos le dice la verdad y tú quedas como un estúpido. No, la verdad, es real. Y tu adscrito te mira como si él nunca hubiera sido residente y tú te sientes pues, una cucaracha, ¿no? Entonces yo pensaba, tenía miedo de que ese paciente, cuando llegara a la sesión médico-quirúrgica, porque en ese tiempo, cuando había discrepancias, podíamos convocar al paciente a la sesión médico-quirúrgica y lo interrogaban ahí los maestros, pues me apuñalara y me dijera, pues la verdad me siento bien, y yo quedara muy mal, ¿no? O sea, estaba preocupado por él y por mí, quizá más por mí. Entonces todos los días iba y le preguntaba si se sentía bien o mal. Entonces él ya estaba harto, yo creo que me odiaba, y hasta que un día tuve una revelación y le pregunté, oiga señor, ¿y a qué se dedica? Pues tengo una papelería, doctor. Ok. ¿Y a qué se dedicaba el año pasado? Pues era mecánico de trailers, doctor. ¿Y por qué dejó de ser mecánico de trailers, señor? Pues porque me cansaba. Dije, entonces sí se cansa. No, doctor, no me canso. Lo que me cansaba era ser mecánico de trailers, ¿no? Suena medio tonto, pero consideren que muchos de sus pacientes, ojalá ustedes no, piensan que se cansan por lo que hay fuera de ustedes. Piensan que el cansancio está fuera de ustedes. Pero en diabetes, o sea, no puedes tener diabetes, hipertensión, fumar, tener dislipidemia, hemoglobina glucosidad de 8 y pensar que te cansas porque las escaleras están altas, ¿no? O sea, el cansancio está dentro de ti. Cuando empiezas a ver falla cardíaca y te quitas como la etiqueta de congestiva, te das cuenta que aquellas personas con problemas de movilidad, duermen mal, palpitaciones, han cambiado sus actividades laborales, ya no es fácil que se cuiden, tienen incontinencia, ¿no? Dejaron de salir a pasear. ¿No les llama la atención que después de los 70 años un montón de señoras ya no quieren salir a la calle? O sea, no es que tu abuelita no quiera ir a comer contigo a la calle, es que le da miedo orinarse. O le da miedo no encontrar un baño. Se oye tonto, ¿no? Pero así es. En un advisory board con endocrinólogos, un doctor me decía, es que ustedes nos quieren convencer que todos nuestros pacientes tienen falla cardíaca. Y yo decía, oiga, o sea, tiene pacientes con 3 diuréticos y no están en falla cardíaca. Y digo, ¿cuáles 3 diuréticos? Ahí le va, mire, telmisartán, hidroclorotiazida, ¿no? Diurético 1. Espironolactona, porque es resistente, diurético 2, ¿no? Puedes cuestionar si es diurético o no es diurético, pero pues, sí hace que orines un poco más. Y luego le das amlodipino y se le hinchan los pies. Le das furo, ¿no? Porque las calcetas le marcan los tobillos. O sea, tienes 3 diuréticos en alguien que se cansa de más de 60 años y no crees que tenga falla cardíaca. O sea, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué necesitas para que creas que está en alto riesgo de falla cardíaca? Entonces, miren, la falla cardíaca es una causa principal de hospitalización. Les aseguro, porque yo ya lo hice, que se hicieran péptidos natriuréticos a todas esas personas que llegan a urgencias con crisis hipertensivas por ahí de las 2 o 3 de la mañana. O sea, ¿por qué alguien se levanta a las 2 de la mañana a tomarse la presión, ve 150-80 y se va con ustedes a urgencias porque cree que está muy hipertenso? Pues evidentemente porque algo le pasó en la noche, porque tuvo palpitaciones, porque estaba ahogándose, porque tuvo presión. Cuando se levantó, se tomó la presión y su explicación a los síntomas fue que estaba hipertenso. Pero les firmo que se hicieran péptidos natriuréticos, que deberían, ¿no? Porque está así establecido en la ADA, que cualquier persona con diabetes y alto riesgo cardiovascular de falla, o sea, casi todos,
y no estoy exagerando, casi todos en nuestro contexto. Acuérdense, en nuestro contexto nacional, la mayoría de las personas que ustedes van a ver de primera vez tienen al menos 10 años. Tienen péptidos natriuréticos elevados, porque tienen síntomas, porque se cansan. Las tasas de readmisión después de falla cardíaca son altas, y ese es un tema, porque en México la falla se diagnostica en contextos agudos, y lo peor es que 1 de cada 3 de esos pacientes van a morir después del diagnóstico de falla. No porque lo hayamos hecho pésimo tratando falla, o sea, puede ser que sí, pero porque lo hicimos pésimo previniendo el deterioro hasta falla. El diagnóstico se basa en la historia clínica y no quiero abrumarlos con esta diapositiva, ¿no? Y reitero que estoy muy agradecido porque a esta hora de la mañana estén aquí, pero les propongo que el principal pilar fundamental de diagnóstico en falla cardíaca es cómo te ha cambiado la vida. Una de las preguntas que más peligrosas han resultado en mi consultorio, porque si no las dominas puedes acabar en una consulta de 1 hora y media, pero si las dominas puedes tener muy buena información, es, oiga señora, ¿cómo le ha cambiado la vida? ¿Es usted en agosto de 2023 la misma que era usted en agosto de 2021? O sea, la pandemia ya pasó, ¿no? Estamos viviendo las consecuencias. Pero puedes caminar igual, te puedes mover igual, te puedes vestir igual. Hay una prueba en la que tú te inclinas, ¿no? Te sientas durante 30 segundos y si te empiezas a desaturar probablemente estás congestivo, ¿no? Porque aumentas el retorno venoso. Te vistes igual, dejaste de usar zapatos, ¿no? Uno de mis pacientes me decía que lo único que él quería era volver a usar zapatos cerrados. No, no es broma, es real. Entonces, el pilar fundamental cuando estás desde el consultorio es cómo ha cambiado tu vida, cómo te puedes mover, te cansas más, tienes palpitaciones, y la otra es usar péptidos natriuréticos. Actualmente la ADA recomienda que tú hagas péptidos natriuréticos en contextos de prevención. Podrías decir, pues son caros. Bueno, antes de la pandemia sí eran caros, pero no voy a promocionar al laboratorio, pero ahora puedes tener un buen BNP por 700 pesitos, ¿no? O sea, las reacciones febriles son más caras y todavía las piden, ¿no? O sea, entonces, usar péptidos es una buena idea porque te permite definir a aquel paciente que va a un escenario de empeoramiento de falla cardíaca. ¿Cuál es el pronóstico después de una hospitalización por falla cardíaca? Pues muy malo, porque la verdad es que si llegaste a hospitalización, pues probablemente ya perdiste la oportunidad de prevenir un deterioro reversible. Y en los desenlaces cardiovasculares, después de hospitalización, cuando tienes FEBI baja, pues las cosas van mal. Ahora, solo quiero tomar unos minutos. Hay FEBI baja y FEBI preservada, ¿no? ¿Qué es la FEBI? La FEBI es la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y es un parámetro de contractilidad. Hemos pensado tradicionalmente que falla cardíaca solo era falla cardíaca cuando perdías la capacidad de contraerte, pero ese representa solo a un tipo de pacientes, y ese tipo de pacientes no se esconde. Ya tuvieron un infarto, tuvieron Chagas, tuvieron miocarditis. Esos pacientes muy probablemente entraron a su vida como médicos a través de un servicio de urgencias y entraron congestivos. Pero la gran mayoría de los pacientes que vamos a ver en el día a día tienen falla cardíaca con FEBI preservada, es decir, vas a ver un ecocardiograma que dice hipertrofia ventricular izquierda, probablemente dilatación del atrio izquierdo, y probablemente esos están más cansados que congestivos, porque la falla cardíaca con FEBI preservada es una expresión de fibrosis avanzada, de daño microvascular y de daño cardiorrenal. La falla cardíaca con FEBI preservada es el verdadero cardiorrenal. Acuérdense, hay 5 tipos de cardiorrenal. 1 y 2, corazón daña riñón. 3 y 4, riñón daña corazón. 5, no supiste qué pasó primero. La diabetes tipo 2 es el paradigma del síndrome cardiorrenal tipo 5. Entonces, cuando tienes esto claro, te das cuenta que si encuentras a alguien con FEBI disminuida, probablemente estás en el caso de un paciente al que le fue muy mal, tuvo miocarditis, tuvo un infarto, y tienes evidencia en Emperor, ¿no? Este es el estudio de empagliflozina para personas con falla cardíaca, y es relevante porque se demostró que los ISGLT2 podrían funcionar con diabetes y sin diabetes, ¿no? Hay 3 generaciones de estudios en ISGLT2. Primeros estudios, seguridad en personas con diabetes. Segunda generación, personas con diabetes, pero con desenlaces de eficacia. Tercera generación, no me importa que tengas diabetes.
Voy a prevenir enfermedad renal crónica y voy a prevenir falla cardíaca. Esas son las 3 generaciones. Actualmente nos encontramos predominantemente en la tercera generación de estudios con ISGDT2, en el cual salieron del campo de diabetes tipo 2. Entonces, el punto es que este número divide escenarios clínicos diferentes. Evidentemente, tener FEBI de menos de 40% va a hacer que te vaya peor. Y saben, estos, lo siento, no van a llegar a viejitos. Les aseguro que si trabajan en unidades de hemodiálisis, casi todos los que tienen falla cardíaca y están en hemodiálisis están aquí, porque nadie con FEBI de 20% soportaría desequilibrios hidroelectrolíticos tan grandes como los que viven las personas con enfermedad renal crónica y harían taquicardia ventricular. La principal causa de muerte súbita en unidades de hemodiálisis son arritmias. La mayoría de estas personas los van a tolerar un tiempo porque la FEBI está preservada, entre otras. Estos no. Y saben, la falla cardíaca con FEBI preservada casi siempre está en personas hipertensas. La falla cardíaca de verdad es una pesadilla porque casi todo lo que das para falla cardíaca te hipotensa. O sea, el verdadero paciente con falla cardíaca avanzada es el que no puedes darle muchas cosas porque anda por la vida con 80, 40 de presión, 90, 60 de presión. O sea, en este mundo raro, cuando yo veo a una persona con falla cardíaca y 140, 90 de presión, digo, Dios, gracias, porque a este sí le voy a poder poner los 4, ¿no? Le voy a poder poner los 4 pilares, me va a aguantar, no se va a hipotensar, voy a estar poco tiempo en diuréticos. Pero cuando llega alguien contigo con 90, 60 de presión, dices, oye, pues, ¿qué hago, no? O sea, poquito a poquito. Entonces, las recomendaciones para ISGDT2 en falla cardíaca son estas. Si tienes FEBI de menos de 40, todos los ISGDT2 son de primera línea, privilegias en PADAPA. Si tienes de 41 a 49%, podrías tener una recomendación de ISGDT2 2A, arriba de 50%, solo los ISGDT2 y hasta ahora en nuestro país, de los dos que hay, EMPA es el único que tiene la indicación a lo largo de todo el espectro. Si bien es cierto, hay estudios en todos los ISGDT2 que muestran un efecto de reducción de hospitalización en falla cardíaca a lo largo de todo el espectro. Una cosa es que tengas 2 estudios y otra cosa es que tengas la indicación, ¿no? Este es el paradigma del tratamiento en falla cardíaca con y sin diabetes. Son los 4 pilares: ISGDT2, betabloqueadores, antagonista del receptor mineralocorticoide, y acazarados o ARNIs. Y específicamente en ISGDT2, Emperor Preserve fue el estudio más relevante en FEBI preservada, porque en el pasado nada había funcionado para falla cardíaca con FEBI arriba de 50%, absolutamente, y era frustrante. Todavía cuando yo era residente hace muchos años, y acuérdense que bajé 20 kilos, ¿no? Entonces realmente son hace muchos, muchos años, había un paradigma y era, a las personas con disfunción diastólica hay que darles betabloqueadores para aumentar el periodo de llenado y que no se congestionen. Bueno, eso no sirve, ¿no? El año pasado salió un artículo publicado en el que se demuestra que si tú le das betabloqueadores a personas en ritmo sinusal con FEBI de más de 50%, les va a ir peor. Ustedes no se los tomarían. Ustedes no quieren tener disfunción eréctil, ustedes no quieren estar mareados, ustedes no quieren tener problemas de memoria, ustedes no se quieren sentir cansados. Los pacientes tampoco. Entonces, se demostró que un paradigma medio fisiopatológico que habíamos tenido de mejorar el periodo de llenado, pues en la práctica no se había demostrado tener desenlaces clínicos benéficos. Después hubo el intento de los ARNIs, ¿no? Sacaron una indicación 2B, pero hasta la publicación de Emperor Preserve 2021 nada había funcionado hasta que empagliflozina demostró reducir hospitalización en personas con insuficiencia cardíaca independientemente de la FEBI. Pero no solo se trató de algo de hospitalización, se trató de ver cómo estos pacientes empezaban a tener una regresión o al menos una estabilización de su enfermedad cardiorrenal. Es decir, no solamente no los hospitalizabas por falla, sino no los hospitalizabas por deterioro de la función renal, y se propuso esta secuencia, ¿no? Si tienes falla cardíaca con FEBI de menos de 40%, tú deberías usar primero un ISGDT2 con un betabloqueador, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no quieres que se congestionen y no quieres que hagan muerte súbita. Pero esto es solo para FEBI reducida. Si tienes FEBI preservada, pues honestamente no te queda mucho más que usar un ISGDT2, ¿no?
consideren que un paciente que va a terapia de sustitución renal por diabetes tiene una expectativa de vida peor que un paciente con cáncer y una calidad de vida aún peor. No hay muchas cosas más horribles en esta vida que no poder marcar tu propia agenda. Imagínense ser el paciente del horario estelar de hemodiálisis en cualquier hospital público del domingo a las 10 de la noche. A mí me tocaba cuidarlos, a ustedes también seguro. No sé si de algún día les dio curiosidad ver las caras a las personas que están esperando, a las personas que están dentro de una unidad de hemodiálisis en domingo a las 10 de la noche. O sea, son vidas rotas. Y no me quiero poner romántico, reitero por cuarta vez, ¿no? Son las 8 de la mañana de un sábado que está lloviendo, pero no se trata de cifras, se trata de que las personas vivan la vida que tú quieres vivir y que cuando te toque pasar a ese mundo en el que ya no solamente vas a ser el médico, sino que probablemente seas el paciente, recibas lo que tú diste y entiendas lo que tú pediste que los demás entendieran. La enfermedad renal crónica disminuye expectativa de vida. México es el tercer lugar en incidencia mundial en progresión de enfermedad renal crónica. Tenemos una combinación pésima, ¿no? Tenemos muchas personas con diabetes, tenemos muchas personas obesas y por lo tanto tenemos muchas personas con dolor. Entonces esa combinación de te mueves poco, tienes diabetes y usas muchos AINES es muy mala, porque en general yo que me dedico a hacer entre otras valoraciones preoperatorias, siempre tengo que lidiar con los ortopedistas de, oye, o sea, sí mételo, le va a ir bien, por favor no les des 3 AINES juntos, ¿no? De compas, ¿no? Esa idea de que hay AINES antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, pues es totalmente arcaica, ¿no? Por favor no lo hagas. Y vamos a tratar de salir juntos de esto, pero esa combinación de mucho dolor, muchos problemas de movilización, mucha obesidad, pues te da la idea. ¿Cómo funcionan los ISGLT2 para reducir desenlaces renales? Hay diferentes explicaciones, esta es la explicación renal. En una persona con hiperglucemia tienes un aumento de la reabsorción de sodio y glucosa. Eso hace que tengas un bajo aporte de solutos a la mácula densa. La mácula densa, al tener tan poco aporte de solutos, se percibe hipoperfundida. Y al percibirse hipoperfundida, hace un cambio que es un reflejo túbulo glomerular. Hace que llegue más flujo a través de la arteriola aferente y constriñe la arteriola eferente. Entonces, esto es la explicación por la cual hiperfiltramos. Una de las cosas que no entendíamos al principio de los YECAS y después tampoco de los ISGLT2, creo que ya la entendemos, era la caída de la tasa de filtrado glomerular cuando empezabas un ISGLT2 y decías, es que mi paciente tenía 80 y ahora está en 60, ¿no? No es cierto, o sea, tu paciente siempre tuvo 60, lo que pasa es que la hipertensión glomerular lo hacía hiperfiltrar, pero los 60 son sus verdaderos 60, o sea, lo siento, o sea, lo que tú tenías era 60, los 80 era porque ibas forzado, ¿no? Pero lo que tuyo eran los 60. Si tienes una caída de más de 30% de la tasa de filtrado basal, pues deberías reconsiderar el fármaco y lo que está sucediendo, pero bueno, al final, esa inhibición del reflejo túbulo glomerular disminuye la hiperfiltración, ¿no? Y disminuye la progresión de enfermedad renal, dado que pierdes sodio, pierdes glucosa, aumentas glucosuria y natriuresis. Y saben, los ISGLT2 no te pueden dar hipoglucemia, o sea, no hay manera, porque la glucosa que vas a perder es la glucosa que llegó al sistema renal. Y si no tenías más de 180, pues no vas a empezar a filtrar glucosa. O sea, si no tienes más de 180, pues no deberías tener una gran glucosuria. Entonces, cuando tienes, y esto quiero compartírselos, esto es algo que he aprendido con el paso del tiempo trabajando en el mundo de los ISGLT2. Cuando tú tienes un ISGLT2 y miras hacia tu tasa de filtrado glomerular, debes comprender que tienes 3 fármacos en uno dependiendo del momento. Cuando tienes más de 30 de tasa de filtrado glomerular, tienes un antidiabético porque tienes glucosuria, tienes un fármaco de prevención de enfermedad renal y tienes un fármaco cardiovascular. Cuando tienes entre 20, 25 y 30, ya no tienes un antidiabético en cuanto a control glucémico, porque para hacer control glucémico necesitas glucosuria.
necesitas inhibir glucosuria. Y el paciente que tiene menos de 30 ya no tiene glucosuria. Es algo, digo, cuando yo era residente decíamos la fase de autocontrol de la diabetes, ¿no? ¿Se acuerdan? Que por debajo de 30 de tasa de filtrado los pacientes empezaban a requerir menos insulina, les podías quitar las sulfonilureas, definitivamente no, deberías continuar con metformina porque entraba en una fase medio de autocontrol. Cuando tienes menos de 20 de tasa de filtrado, que pues nadie debería tener eso, pues ya no vas a poder hacer mucho por prevenir deterioro de enfermedad renal, pero sí vas a poder tener un fármaco cardiovascular. Entonces es bastante consistente que los desenlaces renales en los estudios de prevención de riesgo cardiovascular, en los estudios de falla cardíaca con FEI preservada y FEI reducida, han mostrado disminuir la progresión de enfermedad renal de manera segura sin eventos de hipoglucemia e incluso mejorar a largo plazo las tasas de filtrado glomerular. Entonces, ¿cuál es el punto? Si tú empiezas un ISGLT2, especialmente en este caso EMPA, ¿no? Pues vas a tener una disminución del deterioro de la función renal, aunque es probable que en las primeras semanas tengas una caída de la tasa de filtrado. Al final, yo no lo dije, lo dijo el doctor Eugenio Braunwald o Jim Braunwald, los ISGLT2 ya entraron a esa fase en la que tú puedes enfadar a tus residentes preguntándoles, oye, ¿y cuáles son los efectos pleiotrópicos? A los internistas les encanta la palabra pleiotrópico, ¿no? Lo sé porque yo lo usé muchas veces cuando era residente, pero con las estatinas, ¿no? Cuando yo era residente salieron los primeros artículos de estatinas y efectos pleiotrópicos. Bueno, actualmente ya estamos en la fase de efectos pleiotrópicos de ISGLT2. Pleiotrópico significa que hacen muchas cosas, que sabemos que sí las hacen, que sí funcionan, probablemente estamos en esa fase de tratar de entender cómo. Hay mucha evidencia acerca del efecto de la vía de las sirtuinas y la autofagia. Creo que eso es lo más consistente en la explicación de cómo se comportan. Al final, estoy en mis últimas diapositivas, los ISGLT2 son los verdaderos fármacos hasta ahora, ¿no? Entiendo con esperanza que probablemente en el futuro haya más cosas, pero hasta hoy creo que cuando entiendes la diabetes como una enfermedad cardiometabólica y renal, los ISGLT2 son bastante consistentes en ir hacia la gran mayoría de las vías fisiopatológicas. El año pasado se publicó un review en Lancet, de diabetes tipo 2, un seminario de Lancet, de los 10, 11 vías fisiopatológicos de diabetes, al menos en 7 los ISGLT2 están involucrados y es por eso que hoy por hoy en esta gráfica pueden ver el resumen de las guías de diabetes de la ADA. Los ISGLT2 son de primera línea, tanto en enfermedad cardiovascular establecida como en alto riesgo de falla cardíaca y enfermedad renal, y son la combinación ideal cuando estás en un contexto de inicios tempranos y quieres prevenir ganar peso. El problema del peso en diabetes no solamente es que los pacientes ya tienen peso, sino que las estrategias que favorecían la secreción de insulina los hacían ganar más peso. Quiero terminar con una pregunta. ¿EMPA podría considerarse una terapia ideal? Pues sí, es una tableta al día, no la titulas, mejora desenlaces, mejora la calidad de vida, los beneficios surgen en las primeras semanas. Debo ser muy honesto, o sea, EMPA sola no, yo no le voy a quitar la metformina a nadie para darle EMPA, ¿no? Eso sería absurdo, a menos que tengas menos de 30 de tasa de filtrado. EMPA es la terapia ideal sí, cuando complementa a las mejores prácticas en diabetes, enfermedad renal y cardiovascular. Mejora el perfil cardiorrenal y es de fácil adherencia. Les agradezco mucho su atención.